por la ausencia de tu miel. Desde aquí el tiempo no pasa. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Visitan, amén, en esta hermosa tarde, amén, por medio de Facebook, por medio de YouTube, ¿verdad? Por medio de Roku, por medio de las ondas radiales, amén. Le damos muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo por el privilegio que nos da de estar un jueves más en este lugar, amén, en esta estación de radio, Chequina 95.1. Amén, donde es una estación, ¿verdad?, de radio cristiana con poder. Amén, donde nada más aquí les hablamos la palabra, ¿verdad?, la palabra de Dios que es más vida, es vida y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Venimos delante de la presencia de Dios, amados hermanos, que se encuentran ustedes por allá, ¿verdad?, en otras naciones, que se encuentran lejos, amén, allá donde se encuentren, ¿verdad?, en Venezuela, allá donde se encuentran en Uruguay, en Paraguay, en Ecuador, en Colombia, en todas esas naciones, amén, pero principalmente en nuestra hermosa México, lindo y querido, amén. Amén, amén. Venimos delante de la presencia de Dios, trayéndoles un programa más en esta tarde, amén, de sanidad, de restauración, ¿verdad?, y de salvación y de joven. Amén. Amén, aleluya. Gracias le damos a Dios por cada uno de los que estamos aquí, amén. Estoy contenta, estoy agradecida con Dios, porque Él hasta aquí, amén, nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha ayudado, amén, a seguir adelante, aunque tenemos luchas y pruebas, pero Él está con nosotros, amén, y Él nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes, amén. Y así como está con nosotros, con ustedes, está con ustedes también, amén. Por eso en esta tarde, tú que estás en un hospital, ¿verdad?, tú que estás en tu casa, tú que vas manejando tu carro, ¿verdad?, no le cambies a esta estación. Mira, traemos un programa que te va a bendecir de una manera muy hermosa y muy especial. Muchas gracias, amadas personas, por estar esperando este programa Enciende una Luz, ¿verdad? Y así yo voy a estar dejando los micrófonos, ¿verdad?, mis hermanos que están tan ansiosos de saludarlos, amén, porque nosotros estamos ansiosos, hermanos, de saludarlos a todos y a cada uno de ustedes y darles un abrazo, amén, y de abrazarlos y decirles: gracias, Señor, por todos mis hermanos, gracias por los que nos escuchan y gracias por los que no nos escuchan de igual manera, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues muchas gracias a Dios por su grande y gran misericordia, porque estamos y estoy nuevamente aquí en esta estación de radio impartiendo este precioso estudio de Isaías, recordándoles que leyendo Isaías, ¿verdad?, hay que leer toda la Biblia, pero leyendo Isaías, los 66 capítulos de Isaías, pareciera ser que leíamos todos los 66 libros
de la Biblia. Parece ser que Isaías está en este momento hablándonos, sabiendo lo que en estos momentos a nivel mundial está aconteciendo. Sí, les voy a dar solamente un breve interludio rápido así para que veamos uno de los capítulos más largos en cuestión de la clase, ¿verdad?, que se van a ver. Dice, recuerden que nosotros somos un ministerio de salvación, sanidad, restauración, y es un ministerio nuevo, eterno y joven, ¿sí? Palabras que el Señor puso en mi boca para que le agregáramos aquí, hermano, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Voy a dejar hablar a mi hermana Vero y a mi hermana Verónica, a mi hermana Raquelito, para que saluden, y solamente voy a ver una parte y ya mi hermana continúa. Adelante. Amén, amén. Dios les bendiga. Yo soy Verónica Gaitán y vengo de la Iglesia Vida Nueva. Y aquí estamos listos para este gran estudio que sea de mucho provecho para ustedes. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pues como cada 15 días aquí estamos viendo al profeta Isaías, gozándonos con la palabra, escudriñándola, y gracias porque nos sintoniza. A Dios sea la gloria, porque hay tiempos difíciles, son tiempos difíciles, pero vendrán mejores tiempos. Que Dios les bendiga. Y me da mucho gusto poderles saludar, y le dejo el micrófono al hermano para que él haga un interludio a lo que sí, hemos venido viendo. Amén. Amén, hermanos, pues nos quedamos por ahí en el capítulo 36, ¿verdad? En el capítulo 36, en el versículo 3, ¿verdad? Pero yo voy a dar solamente un pequeño Isaías para que recuerden. Hermano. Esperemos alcanzar a ver del 36, del 1 al 37, y empezar con el 38, primeramente Dios. Dice, esta es la segunda gran división de Isaías, formada por los capítulos 36 al 39, y es muy diferente al anterior, capítulos 1 al 35, y también a los siguientes capítulos del 40 al 66. Esta sesión deja la meseta de la profecía y desciende al registro de la historia. Incluso la forma del lenguaje cambia de la poesía a la prosa. La primera sesión trató sobre el gobierno de Dios y el método del cual es juzga. En la última sesión veremos la gracia de Dios, la salvación en vez del juicio. Fíjense bien, la salvación en vez del juicio, que es la meta, que es por lo que Jesús vino a este mundo a encarnarse. Vino mi Dios Jehová a encarnarse en la figura, a ser hombre, en mi Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que todos vengamos al arrepentimiento y seamos salvos. Entre estas dos secciones se encuentra el interludio histórico de 4 capítulos breves. Entonces, hermanos, hasta aquí los dejamos, y mi hermana Raquelito seguirá allí en el capítulo que hace 15 días se quedaron. Adelante, mi hermana. Sí, amén. Empezamos hace 15 días, empezamos Isaías 36 y solo leímos 3 versículos. Amén, y nos quedamos en el 4, pero voy a regresar al 3 para más o menos empaparnos de estos personajes tan interesantes que son Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joab, hijo de Asaf, el canciller. Ya los habíamos visto anteriormente. Amén. Amén, y también vimos, aunque eran personajes que estaban en ese tiempo, también son personajes que tienen algo muy, muy simbólico. Amén. Amén. Y en los capítulos anteriores habíamos visto que los íbamos a ver precisamente en el capítulo 36 y 37 de Isaías, y como bien dijo el hermano, son versículos, tienen bastantes versículos y es algo larguito, así que queremos entrar ya de lleno. Amén. Amén. Y dice Isaías 36:3, y salió a él Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joab, hijo de Asaf, el canciller. Aquí vemos que el rey Ezequías envió una embajada de 3 para recibir las condiciones ofrecidas por Senaquerib, este malvado, ¿verdad?, de Asirio. Amén. Y vamos a ver ahora, leamos ahora el versículo 4 de este capítulo 36, donde comienza a ver que Senaquerib exigió la rendición de Jerusalén. Exigió. Amén. Amén, pero vamos a ver qué pasó con esa exigencia, hermana. Luz Helena, por favor. Sí, amén. Dice
Dice, Sennacherib exigió la rendición de Jerusalén, a los cuales dijo el copero mayor: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Fíjese la arrogancia, ¿verdad? Desafiando al Dios de Israel, ¿verdad? No en sí estaba desafiando a Ezequías ni a esta comitiva que había mandado estos embajadores, por decir algo, esta embajada, sino estaba al Dios que hizo el universo. Con arrogancia, Rabsaces, que no es un nombre, es un título, expresó sorpresa de que Ezequías aún se atreviera a resistir y quiso saber algo acerca del arma secreta en la que Ezequías confiaba. En primer lugar, sugirió que pudiera ser Egipto. Dice el versículo 6, hermano, ¿qué dice? Dice aquí que confías en ese bastón de caña astillada. Me encanta este versículo. Sí, en Egipto, en el cual si alguien se apoya, se le clavará en la mano y se le atravesará. Tal es el faraón, el rey de Egipto, para con todos los que en él confían. Quiero hacer una aclaración. Fíjense cómo es claro. Que escribió esto, era sabiendo lo que ya estaba Egipto, hermano, en sus últimos periodos, ya esa gran nación, ese gran imperio que había sido, estaba ya por totalmente estar casi aplastado. Por eso es que dice ese bastón de caña astillada, ¿sí? Recuerden que en la Biblia muchas cosas que vienen aquí, hay que irnos también a la historia universal, ¿verdad? Para saber qué es lo que el Señor quiso decir aquí y estudiar qué estaba pasando con ese gran imperio, ¿verdad? Que hay que reconocerlo, ese gran imperio de gran sabiduría, que había que estudiarlo muy aparte, y por eso es que el Señor le dice, ese bastón, me llamó la atención, man, ese bastón de caña astillada. Adelante, mi hermano. Aleluya. En ese entonces el ejército asirio se encaminaba hacia Egipto para capturar aquel reino y estaba indignado porque Jerusalén le bloqueaba el camino. La realidad era que Ezequías había esperado ayuda de Egipto, como había hecho antes de él Acaz, su padre. Pero Ezequías no conseguiría ninguna ayuda de Egipto. En eso Rabsaces tenía razón. Entonces sugirió otra posibilidad. Ahora, hermana Vero, leamos el versículo 7. Y si me decís, en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿acaso no es este aquel cuyo lugar alto y cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis? Aleluya. Acuérdense que Ezequías fue un rey bueno, ¿verdad? Vemos al último, ¿verdad? Porque estos capítulos van a tratar sobre este rey, pero este rey en sí empezó su ministerio a los 25 años. Entonces era un rey muy joven cuando empezó, pero vemos que era un rey relativamente bueno. Amén. A continuación, Rabsaces preguntó, ¿es cierto que estás confiando en tu Dios? Aquí fue cuando la falta de discernimiento espiritual le dio una indicación equivocada. Y entonces dijo, ¿no sabías que Ezequías hizo destruir todos los lugares altos? Él pensaba que la adoración en los altares paganos, en los lugares altos, en las colinas, era la misma adoración que se rendía al Dios vivo en Jerusalén. Creía que el rey Ezequías había destruido la adoración del pueblo de manera que ya no tenían dioses a quienes recurrir. Porque Ezequías mandó quitar los lugares altos, los dioses que tenían, que los habían también de cierta forma, también los judíos los estaban adorando, pero llega Ezequías, él sabía quién era su Dios. Amén, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, amén, el Santo de los Santos. Amén, por eso él mandó quitar los lugares altos. Amén. Oye, aquí, hermana, como que fue un engaño, ¿verdad? Como que fue un engaño porque pues se confundió, pensó que era lo mismo. Sí, pues es que como luego dicen, todos los caminos llevan a Roma. Es que todas las religiones son buenas, es que todas llevan a Dios. No es cierto. Amén. Jesús dijo. ¿Qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo háganlo bien. Nadie, y yo siempre lo recalco, nadie, pero nadie llega al Padre si no es por medio de mí, Jesús. Así es. Hoy
hay muchas personas que no tienen discernimiento espiritual. De vez en cuando algunas personas nos escriben diciendo, bueno, después de todo, todas las iglesias son iguales, lo que decía ahorita. Sí. Todos se dirigen al mismo lugar. Esas personas son iguales a ese hombre Rabsaces de quien estamos hablando aquí. No parece distinguir la diferencia, y cuando dicen que no importa lo que uno crea, con tal que sea sincero, contradicen las palabras del Señor en Juan 14:6, lo que dijo ahorita mi hermano. Así Amén. es, mi hermana. Y Aleluya. hermano, no es cierto, recuerden que aquel que era ángel de luz ya no lo es, pero se sigue vistiendo de Como- ángel de aleluya. luz para engañarnos, Para hermano, engañar. para Sí, que amén. aquellos, no, pues que no vieron, cómo no voy a hacer mención a quién me refiero, ahí lo estaba iluminando el rayo de luz. Le digo, ¿saben qué? No conocemos la palabra, no conocemos, como decía mi hermana Raquelito ayer en la predicación, este libro de libros, porque son muchos libros, un compendio, un canon bíblico que ellos mismos la tienen, y yo a veces yo no lo entiendo, cómo es que no la leen si en su misma Biblia lo dice claramente, que hay un Dios de este mundo, que hay un príncipe de este mundo, engañándonos Sí, a amén. todos, si es posible, Exactamente. hasta los escogidos. Y sí, dice que Amén. está sentado en las sillas de enfrente en las iglesias. Por eso dice la bendita y santa palabra, ¿verdad? Cuidar que nadie nos engañe, Sí, Amén, ¿verdad? hermano. Porque Así. vendrán falsos, hermanas, Falsos falsos. Así profetas, es. Están falsos. predicando falsamente, ¿verdad? La palabra de Dios, Sí, amén. cuando no es la palabra lo que están predicando, Exactamente. ¿verdad? Ujú. Es de sus propias palabras de ellos. Amén. Amén. Aleluya, hermano. Aleluya. Adelante, hermano. Por eso la importancia Sí, de amén. escudriñarla, de leerla. Amén. Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Ahora, la tercera posibilidad sugerida por Rabsaces reveló la actitud altiva de los asirios. Eran arrogantes, orgullosos y soberbios. Leamos los versículos 8 y 9 de Isaías 36. Hermana. Ahora pues yo te ruego que hagas un trato con el rey de Asiria, mi señor. Yo te daré 2,000 caballos y si tú puedes dar jinetes que los monten. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, el menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus jinetes. Aleluya, fíjese. Aleluya. Existía una leve posibilidad de que Ezequías estuviera confiando en sus propios recursos y fuerzas para defender Jerusalén. Así que Rabsaces ofreció disponer que las cosas simplemente se equipararan, entregando a Ezequías 2,000 caballos. Por supuesto, los estaba ridiculizando. Imagínese. Aleluya. Más adelante qué entenderemos tremendo. esto, Ahorita ¿verdad? vamos a Entender ver. por Sí, qué, ¿verdad? no nos vamos a detener ahí porque lo Sí. vamos a ver. A ver. La cuarta posibilidad sugerida por Rabsaces era la más sutil de todas. Leamos el versículo 10 de este capítulo 36 de Isaías. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin permiso del Señor? Fue el Señor quien me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Aleluya. Bendito sea Dios. Él sugirió que el Señor de Israel había enviado a los asirios contra Jerusalén y que por tanto el Señor estaba del lado de los asirios. Y de vez en cuando ocurre lo mismo en nuestra era. Ahí hay un comentario, ¿verdad? Sí, hermana, en la claro. Primera Guerra Mundial, los alemanes pensaban que Dios estaba con ellos, mientras que sus enemigos pensaban que estaba del lado de ellos. Dudamos seriamente de que él estuviera del lado de cualquiera de los contendientes. En este caso en particular, el Dios verdadero estaba usando a Siria para destruir a su pueblo, pero él no iba a permitir que ellos se apoderaran de Jerusalén. Aleluya. Y leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 36 de Isaías. Yo sí quisiera hacer un comentario Amén, ahí, adelante. hermano. Bueno, yo también, hermano. Porque, por ejemplo, bueno, yo antes que platicaba con los testigos de Jehová, Ujú. es que ellos dicen, no, es que Jehová está con nosotros. Sí. Pero yo digo, no, es que Jehová está con nosotros. O los católicos, ¿verdad? No quiero ofender a ninguno, pero pues la verdad es la verdad. Y todos decimos que Dios está con nosotros. Este es más o menos el comentario
que hacen sobre estos hombres durante la Segunda Guerra Mundial y sobre el mismo Rabsaces, este hombre a favor de los asirios, embajado también mandado por este Senaquerib. Entonces vemos que cada quien defendemos, ¿verdad? Lo que hemos creído. Entonces por ejemplo, yo digo tener la verdad y yo tengo la convicción. Si yo estoy aquí es porque creo que tengo la verdad. Como lo decía anoche, que Dios me permitió llevar el estudio. Yo creo tener la verdad, pero si usted habla con un católico de esos que sí se meten a estudiar a la palabra, que son de esos católicos renovados, de hueso colorado, ellos defienden a capa y espada sus credos, sus creencias, lo que ellos creen. Pero si usted platica con un testigo de Jehová, también. Yo por años no vi a una amiga y yo tenía 14 años sin verla. Le estoy hablando hace más de 25 años que la vi, y ella tiene lo mismo que yo tengo 37 años en Cristo y ella tiene 37 años en los Testigos de Jehová. Entonces ni ella me va a convencer a mí, ni yo la voy a convencer a ella. Está bien ¿verdad? ¿verdad? Y pues sí, ya está muy arraigada su doctrina, su creencia, lo que ella ha sido enseñada en la doctrina de los Testigos de Jehová. Entonces, un día me dijo ella, bueno, quiero ir a verte. Y le dije yo, cuando tú quieras, mi casa está abierta para ti. Pero nunca fue. Y yo tampoco la busqué. Así es, mi hermana. Mire, hermana, Hitler pensaba, ¿cuántas veces intentaron asesinar a Hitler, verdad? Y cuántas veces se salvó. Y mucho. pensaba que Dios lo salvaba. Pero sabes que hay un personaje en la Biblia que él también pensaba que tenía la verdad. Y ese era Saulo de Tarso, hermano. Leemos el libro de toda la vida de Saulo antes de Pablo, hermano. Y él creía firmemente, un doctor de doctores, un maestro, una secta. Él creía que él tenía la verdad y perseguía a los cristianos. Pero, amado, escucha, ¿sabes qué pasó con Pablo? Tuvo un encuentro cercano con Jesús. Amén. Tuvo un encuentro cercano con Jesús. Y con ese encuentro, con un solo encuentro que tuvo, con todo lo que aconteció después de ser a Pablo, hermano, él cambió. Así que la verdad viene por parte del Espíritu Santo, que viene y nos toma, hermano, y nos da. Porque yo les he dicho, yo no creo sin razón sino con razón. Creo. Amén. Creo en el poder de Dios. Creo que todos tienen el libro, todas las religiones a las que Dios me ha llevado al principio, hermano. A todas las congregaciones, hermano. A las congregaciones que todos desean la verdad. Todos usan la misma Biblia. Todos traen las mismas palabras, con más o con menos libros. Pero ¿sabe qué, mi hermana? Como dice por ahí mi hermana, nena, la leemos, pero no la aplicamos a nuestra vida. Amén, y cuando tú no la aplicas, él creía y no lo hacía. El encuentro de noche que tuvo mi Jesús con Nicodemo, mi hermano. Tú que eres maestro, le decía, hermano, es necesario que escudriñemos la palabra, pero más importante, es necesario que tú, amado, escuchas, tengas un encuentro cercano con el Señor. Y puede cambiarte. Puede cambiar tu personal con Él. Él lo tuvo, los apóstoles lo tuvieron y todos lo tuvimos, y nos llega a cambiar. Le empezamos a leer brevemente la Biblia, pero llevan momentos en nuestra vida que a lo mejor lo dejamos de hacer, de escudriñarla, pero ese es el cambio real en nuestras vidas, cuando tengamos ese encuentro con la verdad. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, no importa que se acerquen al Señor de noche como se acercó Nicodemo, ¿verdad? No importa que vayan y lo busquen, ¿verdad? Si les da pena que los critican o porque no quieren, ¿verdad? Que nadie vea, ¿verdad? Que ya recibieron a Jesús. No importa, búsquelo de noche. Búsquelo de noche y lo va a encontrar, así como Nicodemo fue y lo buscó de noche, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo se presentó a él. Amén, aleluya. Muy bien, hermano. La cuarta posibilidad sugerida por Rabsaces, ya leímos eso, ¿no? ¿Verdad? Se quedó aquí donde nos quedamos en el capítulo 10 de Isaías. Donde iba a decir yo, entonces dijeron a Eliakim y Sebna y Joá al copero mayor, te rogamos que hables a tu siervo en arameo porque nosotros lo entendemos
y no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Amén, aleluya. Ok, ya andaba confundida acá arriba. Muy bien, aleluya. Y otra vez ahí hace menciones de Eliakim, Sebna y Joab, pero más bien Eliakim y Sebna. Muy bien, aquí vemos que los enviados de Ezequías pidieron a Rabsaces hablar en el idioma de los sirios. Durante todo ese tiempo él había estado hablando en altavoz en el idioma hebreo. Fíjese, hablaba para que los soldados de las murallas de Jerusalén pudieran oír. Fue muy hábil al usar la propaganda entre enemigos. Aleluya. Se suele actuar así. Él estaba expresando sus ideas al volumen máximo de su voz para que los soldados que custodiaban la muralla hicieran llegar sus razones a los habitantes de Jerusalén, para que su propaganda llegara más allá de estos emisarios. Por supuesto, la protesta de los emisarios de Ezequías solo logró que Rabsaces hablara aún más alto. Continuemos leyendo los versículos 18 al 20 de Isaías 36. ¿Qué dice mi hermana? Mira que no os engañes, que no nos engañe. Ezequías diciendo, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? Sefarbaim, ¿verdad? Curioso nombre, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Libraron ellos a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mis manos, para que el Señor libre de mis manos a Jerusalén? Aleluya. Esas eran ciudades, amén, antiguas ciudades, amén, de esos tiempos. Continuando con su actitud arrogante, Rabsaces se jactó de que ninguno de los dioses de otros pueblos los había librado. ¿Por qué debían esperar, amén, los israelitas que el Señor librara a Jerusalén? Rabsaces colocó al Señor en el mismo nivel que los ídolos paganos, pero él no sabía con quién se estaba enfrentando. ¿Con Jehová de qué? De los ejércitos. Aleluya. Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo va a estar comparando a nuestro Señor Así Jesucristo con con un Dios esos pagano? dioses paganos. Con un Dios que tiene ojos y no ve, tiene manos y no palpan, hermano. Y que necesitan ser cargados. Amén. Y con que los hace hechos de mano. Hechos de manos. Amén. Y que los hace el hombre, hermano, de yeso, de tierra, de Amén, palo. de palo, de plata o de oro, pero que no tienen ningún poder. Así es, amén. Amén. Pero qué arrogancia la de este personaje. Amén. Llegamos ahora a un párrafo en que los representantes informan sobre las amargas condiciones de los asirios. Hablaba el hermano ahorita del declive de los egipcios. Exactamente. Y cómo la arrogancia de Rabsaces en tono burlesco, ¿verdad? Pero también los asirios. Dios los estaba usando nada más, pero también ya iban en declive. Amén. Amén, hermano. Finalmente los emisarios presentaron su informe al rey Ezequías. Leamos, emisarios significa mensajeros que indagan alguna cuestión, ¿verdad? Amén, hermano. Leamos el versículo 22 de este capítulo 36, hermano. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras del copero mayor. Las ropas nos hablan de la dignidad y gloria del hombre. Y las ropas rasgadas aquí nos indican una actitud de humillación y vergüenza. Era una delegación desanimada y abatida que traía a Ezequías el mensaje del rey de Asiria. Y así llegamos al capítulo, pues ahí culmina el capítulo 36. Sí, amén, un capítulo que
que obviamente ya ahorita que el hermano habló al principio haciendo una remembranza de lo que vimos anteriormente hace 15 días, pues vemos que todo esto conlleva el capítulo 36, 37, 38 y capítulo 39. Amén. Amén. Y él hizo una recopilación, pero ahora vamos a entrar. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías ante estas noticias que estos mensajeros o estos emisarios que son Eliakim, Sebna y Joab vinieron y qué vieron? ¿Qué vieron, verdad? ¿Qué es el mensaje? Que traen, amén. Si cualquiera se pudiera impactar con lo que vieron, hermano. Sí, con lo que vieron, con ¿verdad? 185,000 Imagínense, hermano. O sea, es algo que nuestra mente finita no lo entiende. No lo puede entender. Yo me impacté con ver 80,000 personas en un estadio. Dije, ¿todo Jiménez allí? No, yo no me quedo. Mejor me voy a... Pero adorando al Señor. No, hermana, era un evento, un grupo de fútbol, pero a mí me enajena la gente. Y yo viendo, no, hice todo, la cantidad de gente que para mí era todo Jiménez, ¿verdad? En ese estadio. 80,000 personas. Allí en un estadio dije, no, yo me salgo antes. Pero antes de que me pisen. Yo me fui antes a pie porque no había rutas esperando que saliera. Y eso que estaban ellos sin hacer nada, esperando a que ese evento deportivo, ahora imagínate, armados. Pero bueno, Señor. Vamos a escudriñar, muy mi hermana. Bien, aleluya. Vamos a entrar al capítulo 37 para agarrarle al capítulo 36. Amén, más el hilito, amén. Ahora observemos lo que hizo el rey Ezequías cuando recibió el informe. Leamos el versículo 1 de este capítulo. 37, ahí me equivoqué. Sí, puso 31. Hay un error de dedo, perdón, hermano. Sí, no, hermano, muchas gracias. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de ropas ásperas, vino a la casa del Señor. Aleluya, rasgó sus vestidos. Amén, ya vimos que las ropas nos hablan de la dignidad y gloria del hombre, pero rasgadas nos indican una actitud de humillación y vergüenza. Amén. Y eso hizo Ezequías. Su reacción al informe de sus mensajeros le muestra como un hombre de fe. En esta situación, al límite recurrió a Dios y fue al templo. Y dice el versículo Dios 2, perdón. Versículo 2. Amén. Y envió Eliakim, el mayordomo, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de ropas ásperas, al ver el profeta Isaías, hijo de Amos. Amén. Acuérdese que Eliakim, si fueron personajes que existieron reales, claro que sí, ¿verdad? A la orden de Ezequías, pero también son un tipo. Eliakim, ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? De Jesús y Sebna del Anticristo. Sí, dice bien, hermana, eso lo vimos anteriormente, pero a mí me encanta, dice al mayordomo, dice Eliakim, y al mayordomo es Sebna, el escriba. Sí, era un escriba. ¿Qué hacía él, hermanos? Sí. Más adelante lo veremos. Lo veremos, amén, claro que sí. Aleluya. Porque al profeta Isaías, obviamente, inspirado por Dios, no se le fue nada. Así es. Amén. Aquí vemos que Ezequías a su vez envió a sus mensajeros al profeta Isaías. Este fue otro acto de fe. Quería escuchar una palabra de Dios. Ezequías los mandó ahora que fueran por Isaías, porque él sabía que Isaías traía una palabra profética, una palabra de ánimo, amén, una palabra de aliento, porque Ezequías sabía muy bien que Isaías era el profeta de Dios. Amén. Y que le iba a traer una palabra que le iba a confrontar, sí, amén, pero también le iba a edificar, le iba a ayudar. Amén. Muy bien, continuemos leyendo el versículo 3. ¿Qué dice mi hermana? ¿El versículo 3? Sí, mi hermana. Ellos le dijeron: esto ha dicho Ezequías, día de angustia, de castigo y de deshonra es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer, pero la que da a luz no tiene fuerza. Ya no tiene fuerza. Tremendo, hermano. El mensaje dirigido a Isaías no auguraba nada bueno. Era oscuro,
y pesimista. Pesimista, dice Amén, el porque versículo dice 4, día de dice, angustia, de sí, castigo y deshonra. A mí me encanta el final, porque la que da a luz no, No tiene fuerza. fuerza. Prácticamente Sí. no van a hacer nada. No, amén. ¿Cómo quedamos después de tener un de hijo. tener un hijo, Sin verdad? Yo fuerza, Pero sí. la solo mayor- tuve uno, pero mis hermanas que tuvieron varios. Pues con eso tuvo, Con, hermana. con ese tuve, ¿verdad? Sí. Yo tuve 4. 4. ¿Y usted, hermana? 3. 3. A mí me encanta eso, hermana, porque fíjese bien, y no dan a luz porque la que va a dar a luz no tiene fuerzas, quedan sin fuerzas después de que nació, pero aquí ni siquiera va a tener el poder para poder dar a luz, y allí hay un tremendo mensaje, hermana, Sí, hermana. tremendo mensaje que más adelante lo va a tocar también el Lo tema. vamos a tocar, ok, mi hermana. Ujú. Muy bien, el mensaje dirigido a Isaías, nuevamente repito, no auguraba nada bueno, era oscuro y pesimista. Y dice el versículo 4 de Isaías 37, hermano. Quizá ha escuchado el Señor tu Dios las palabras del copero mayor, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar contra el Dios vivo, y él lo castigará por las palabras que el Señor tu Dios haya escuchado. Eleva pues una oración por el remanente que aún ha quedado. Aleluya. Observemos que habló del Señor como tu Dios, Dios. no como nuestro Dios. Dios. En primer lugar, ¿por qué no dijo nuestro Dios? Sin embargo, el rey corregiría su expresión en su oración. Más adelante, en el versículo 20, veremos esa resolución. Amén. Continuemos ahora leyendo los versículos 5 y 6, que nos hablan sobre el ánimo del Señor por medio de Isaías. Amén. ¿Qué dice? Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y le dijo Isaías: Decid a vuestro Dios que así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales has blasfemado contra mí, los siervos del rey de Asiria. Oh, amén. Dios le dio la seguridad a Ezequías de que la blasfemia del asirio no le había pasado desapercibida. Amén, porque Dios no puede ser burlado. Amén, hermano. Amén. Igualmente, Dios no podía pasarla por alto ni lo haría. Amén. Aleluya. Dice el versículo 7 de Isaías 37. He aquí que yo pondré en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y hará que en su tierra perezca a espada. Aleluya. Ese hombre ni siquiera iba a perecer cerca de allí donde se encontraba, cerca de Jerusalén, sino en su propia tierra, como veremos más adelante. Amén. Esa predicción se cumpliría literalmente. Dios anunció la destrucción de Asiria. Llegamos ahora a un párrafo en el cual aparece una carta amenazadora. ¿Para quién? Ezequías. Para Ezequías. Amén. ¿Usted sabe qué significa Ezequías? Ezequías significa, querida persona que nos escucha, Dios me fortalece. Aleluya. Amén. Cuando Rabsaces regresó a su ejército, descubrió que el rey de Asiria se había apartado de Laquis y se dirigía hacia Libna en un acto de guerra. Había llegado un rumor que las principales fuerzas del ejército asirio estaban siendo atacadas por el ejército egipcio. Rabsaces se retiró temporalmente de Jerusalén para ayudar a los efectivos principales del ejército asirio. Pero para salvar la cara, despachó una carta de Sennacherib para Ezequías diciendo que volvería. El mensaje de esa carta constituía otro intento de sacudir la fe de Ezequías en la liberación de Dios. Dice el versículo 10. Amén, hermano. Y mientras yo leía Sí. esta parte que acabamos de leer, hermano, Sí, amén. iluminado, yo sentí algo. Cómo es que estas estrategias de los escritos Militares, antiguos, hermanos, amén. militares, siguen siendo usadas por el enemigo. Sí, amén. Con fuerzas muy poderosas que sigue Sí, usando que- este enemigo del norte. ¿Verdad? No quiero decir su nombre, hermano, pero Sí. usa esas estrategias Sí, amén. que este usaba, y las está usando no solo a nivel militar, sino a nivel comercial, a nivel
psicológico para asustar a la gente, y es lo que hace el mentiroso de mentirosos, hermanos. Amén. El mentiroso, el padre de mentira, que su nombre es, hermana, Satanás. Amén. Ese que les decía el diablo, Satanás, Serpiente aquel que, antigua. fíjense bien, aquel que era ángel de luz, pero hermanos, ya no lo es. Amén. Se Aquel viste que se de Ahora es llamó. ángel de oscuridad. Se Aquí, viste. aquí lo que pasa, hermano, que es que aquí está dudando del poder de Dios. Sí, exactamente, yo nomás era por la estrategia, yo no me baso nada más en lo, como la estrategia militar, y todos aquellos que leímos, que nos encanta la historia, O sea, tenemos que tener en la mucho actualidad, cuidado, que en la hermano. actualidad todavía sigue. Se usa, y mucho cuidado con lo que hemos, porque bien es cierto, hay que escudriñar la palabra, hay que leerla, pero a veces la mucha letra mata el espíritu, hermano. Sí, amén. Amén. Por eso es que aunque vayamos a leer nosotros la palabra del Señor, siempre tenemos que orar y Amén, decirle que el Señor sí. nos guíe y que nos revele lo que quiera ser revelado y lo que Amén. ya está revelado, hermano, pero sin que nos vaya a hacer daño, porque a veces la Amén. historia provoca odios, Sí. Amén, odios, hermano. odios, Y hermano, y la Biblia no es de interpretación privada. no, Y está escrito exactamente lo que Dios quiere que sepamos. exactamente, hermano. Amén. ¿Quién Ya- entendió la mente de Dios? Dijo Job. ¿Verdad? Nadie, Y bueno, Job, solamente. Dios le pregunta a Job. ¿verdad? Pues nadie, ¿verdad? Entonces, eso que usted está diciendo, hermano, esas estrategias, ¿verdad? Si la traemos a una aplicación, obviamente espiritual, vemos cómo Pablo habla de la armadura del creyente. Así es. Amén. A Como eso la iba yo. Biblia habla de la Sí. armadura que tenemos los creyentes. Así Porque es. Dios no nos ha desprovisto, no nos ha mandado desnudos y háganle como quieran. No, Él nos dio las armas. Claro. De nuestra milicia. Y nos está enseñando a cómo usarlas. Amén, Hermana, y que en no el son libro de carnales, son Efesios, en el libro de espirituales. Efesios, ya ve que Allí dice es, que- hermano. Sí, hermana, pero la estrategia más grande, porque yo voy para allá, es como Jesús, después de que fue llevado 40 días al desierto, él usó la armadura. Así es. Así amén. Él usa esa poderosa armadura, Sí. que ¿cuál es? Pues la palabra del Señor. La palabra. Sí, hermano, y hay que llenarnos y empaparnos, hermano, de la palabra y escudriñarla, Así es. aplicarla a nuestras vidas. Y hay que apoyarse con los libros de Universal, ya sea la historia universal, pasada, presente, la historia contemporánea, para entender. Aquí hay una estrategia tremenda, hermano, que yo sentía a través de lo que he leído, como que la usan, ¿verdad? A favor de ellos, a Sí. favor de ellos. Y Amén. decía yo la otra vez cuando dice el que conmigo no junta desparrama, y el que conmigo no es así contra es. mí es, pero el único que puede decir eso, Sí. el único que puede hacerlo solamente es aquel que es soberano, Sí, amén. justo Jesucristo. y justo, Amén. solamente Jesucristo, porque ninguno de nosotros lo es. No. Pero aquellos en su orgullo, en su orgullo, en su Vanidad, poder, en el poder. imperio y querer lograr lo que ellos quieran, la usan. Pero después más adelante vamos a ver cuando alguien usa eso mal, lo que sucede. Adelante, mi hermano. Amén, hermano. O yo me tocaba leer a Yo mí. se me hace que le tocaba leer a usted. Sí, del versículo 10 dice, así diréis a Ezequiel, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey De Asiria. Aleluya. Y en los versículos 11 y 12 leemos otra vez estas palabras. Por eso no hace comentario ahí. Ujú. ¿Qué dice? He aquí que tú has oído lo que has hecho, los reyes de Asiria, todas las tierras que las has destruido y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar? Pero en este caso, Rabsace llegó más lejos que en sus palabras anteriores y se jactó de que los dioses de ninguna nación habían librado a su pueblo de manos de los asirios. Y pensaba que era lo mismo Exactamente. con el Dios de Israel. Exactamente, hermano, Amén, nunca pero jamás. se topó, ¿verdad? Amén, hermano. Ahora sí, como quien dice. Amén. Dice el versículo 13, mi hermana. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, el rey de Ena y el rey de Iba? Y así vemos que el asirio citó hechos históricos difíciles de refutar. Veamos entonces cuál fue la actitud de Ezequías.
leyendo el versículo 14 en el que tenemos la oración de Ezequías. Algo poderoso. Aleluya. Amén. ¿Qué dice mi hermano? Se tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, luego subió a la casa del Señor y las extendió delante del Señor. Algo muy, muy importante. Síguele, mi hermano. Al rato Que sí, hermano, vamos. ¿Qué significativo fue este gesto cuando recurrió a Dios? Y a continuación tenemos una de las grandes oraciones de la Biblia. Leamos los versículos 15 y 16 de Isaías 37. Por favor, hermana. Sí, hermana. Hermana. ¿Seguía yo? Sí, hermano. Sí, hermana. Entonces pero- Ezequías oró al Señor diciendo: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Aleluya. Los israelitas instruidos no pensaban que Dios era una deidad local que habitaba en el templo en un pequeño cofre en Jerusalén. Y en Primera de Reyes 8:27 vimos que el rey Salomón había orado, diciendo: pero ¿es verdad que Dios habitara sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Pregunta, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Cada israelita reconocía que Él era el Dios de los cielos, el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Amén. Acuérdense que Amén. Dios no le permitió a quien a David No. construirle Ajá, templo, sí. pero lo hizo Salomón. Amén, hermana. ¿Verdad? Y Salomón expresa estas palabras. ¿Quién podrá contener a Dios? En la cajita habla del arca, ¿verdad? Sí, sí. Amén. Del arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios, Exactamente. pero nadie puede contener a Dios. Nosotros podemos contener al Espíritu Santo No, claro que que no. mora dentro de nosotros. En ninguna manera. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. No, hermano. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Amén, aleluya. Dios es justicia. Dios es amor. Dios es eterno, querida persona que nos ves, que nos oyes Amén, en la radio, aleluya. en el Face, en Roku, como dice mi hermana, en todas las plataformas. Amén. Hasta donde llega. Nadie, ni tú, ni yo, ni nadie puede limitar a Dios. Amén. Amén. Así que no nos creamos muy, porque Exacto. nadie puede limitar el poder de Así Dios. es. Amén, hermano. A mí me Amén. encanta Comente algo, a mí me hermano. encanta esta parte. Yo les hacía mención de allá de un movimiento que inició por allá en Inglaterra que se llama de los jesucristianos, que no Amén. tienen templos, sino que ellos se congregan afuera, ¿verdad? Amén. Afuera hacen lo que tienen que hacer, preparan más y se van a evangelizar, mi hermano. Amén. Porque no pueden contener el poder de Dios, pero lo que sí te puedo decir antes de que mi amado pastor falleciera, que él les testificaba como a algunos el Señor nos abre los ojos espirituales, y te puede decir una cosa muy seguro: la eternidad existe. Amén. Pero ¿dónde quieres estar? ¿Con Dios El diablo. o con el O diablo? con el diablo así. Existe la eternidad, mi hermano. Tajantemente. Si Dios te lo muestra, como a Pablo se lo mostró, como a Felipe llevándolo con el etíope en un viaje que yo le llamaría en el tiempo, en el hiperespacio, según Sí. mi manera mental de entenderlo, ¿verdad? Ay, Dios no no, tiene no, límites, el Dios, no. el Así Dios es. de lo sobrenatural, de los milagros, aquel que él puede hacer con sus las leyes que él estableció de la gravedad, hacerlo, hermano, para mostrarnos que él tiene el poder. Se Amén. lo mostró a su pueblo y nos lo sigue mostrando a nosotros, a ese injerto Amén. poderoso, Amén, que fuimos gloria a Dios. injertados en la vid, y que luego a causa de causarle celos a pueblo voltea hacia nosotros y levanta a Pablo, que es Amén. el apóstol a los gentiles, ¿verdad? Y deja Amén. todos esos escritos inspirados por medio o soplados, como dijo mi hermana ayer, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, hermano, para leerlos, hermano. Pero nadie va a contener el Dios no se limita. Él es el creador del universo, de ti y de mí y del mismísimo Satanás. Amén. Amén. Que el Entonces, Señor lo reciba. ¿quién Dios lo no podrá se contener, limita. hermano? Nadie. ¿Acaso yo dejo de llorar cuando siento la presencia de Dios? No puedo, hermano, y a No. veces no lo puedo hacer, siento su Sí. presencia Y ahí y el yo- Señor me limpia, empieza a limpiarme, bonito. porque seguiremos
en esta vida luchando. Si el Señor me quiere sanar, pues si le plaza que lo haga, y si no le plaza, yo seguiré adorándole. Señor, no permitas, no permitas que yo deje de adorarte, que permitas que deje de glorificarte. A lo mejor la falta de salud no me permite ir a tu templo a adorarte, ¿no? Pero no me permitas que yo no voltee más que a ti, mi hermano. Así es. Porque si a Él le place, me sana en lo que no me dé cuenta, hermano. Ajá. Pero si no, pues entonces bástese su gracia, básteme de su Su gracia, Amén. como Sí. le dijo a Pablo, a Pablo, ¿verdad? exactamente. Fíjate bien qué Aleluya. bonito, hermano, Y eso. amén, hermano. Amén. Ezequías expuso ante Dios la carta y resaltó el hecho de que estaba dirigida contra Dios. Ujú. Dice los versículos 18 y 19 de Isaías 37. Ciertamente el Cierta- Señor, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas, y han entregado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de Aleluya. madera y de Lo que piedra. decíamos. Por eso los destruyeron. Aleluya. Amén. Así Nuestro De lo que Dios no estábamos está hablando ahorita, hecho de madera hermana, ni de que mi Dios no madera. hace, no hace monos, ¿verdad? Para que le adore, No. para que la gente le adore, ¿verdad? de ninguna manera. De ninguna amén. manera. Su primer mandamiento único que es Dios no tendrás hace- dioses ajenos. Lo único que Dios Delante hace de mí. es que nosotros somos su templo. O sea, el Espíritu Santo viene Sí, sí, y entra sí, en sí. nosotros, ¿no? Sí, por eso es que el Señor ya no dice Ya no yo siempre he habita dicho, en manos- Dios no quiere templos de templos manos. hechos, yo no quiero templos hechos con de- manos de de hombre, hombre. sino con manos de Dios. Y tú, Así amado, es. escucha, amado Aleluya. hermano, amigo, niño, hombre, varón, dama, eres hecho con manos de Dios. De Dios. amén. Aleluya. Amén. ¿Le seguimos o ya? No, le seguimos, hermana, tenemos Ok. 3-4 minutitos Ok, para mi seguirle. hermano, muy bien. Aleluya. Ezequiel reconoció la verdad que expresaba aquella carta. No había necesidad de ignorarla. Cuando tratamos con Dios, es sabio decirle la verdad, especialmente sobre nosotros mismos, sin tratar de ocultarle nada. Y dice el versículo 20, no, pues no, ¿verdad? Sí. Dios lo sabe todo, no podemos ocultarle, pero Dios quiere que reconozcamos Exactamente. nuestras debilidades. Amén. Que Amén. seamos honestos. Honestos con Él, amén. Así es. Aleluya. Y dice el versículo 20, Ahora hermana. pues, Señor, Dios Hermana. nuestro, líbranos de sus manos para que todos los reinos de la tierra conozcan que tú eres Señor. Vamos a terminarlo todo, hermano. Nos Ok, falta mi solo una hermano. hora, ¿sí? Muy bien. Conozca que solo tú eres Señor. Señor. Dios respondió por medio de Isaías. Dios dijo que él había escuchado la blasfemia del asirio. Observemos cómo se ocupó de él. Leamos el versículo 29 de Isaías 37. Porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha llegado a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde veniste. Aleluya, porque Dios no tendrá por inocente Así al es. culpable. Culpable. Y todo lo que el hombre sembrare, Segará. eso también Segará. segará. Y después Dios pronunció palabras de consuelo y seguridad para su pueblo. Dice el versículo 30, hermana. Esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, el año segundo lo que nazca de por sí. Pero el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y Y comerás del comeréis. fruto. Fíjense bien, Fruto. escuchen, Aleluya. 3 cosas, hermanos. A este versículo hay una revelación tremenda, ¿verdad? Pero no la vamos a tratar ahorita. Ok, mi hermano. El pensamiento principal era que los miembros del reino de Judá continuarían en la tierra por un poco más de tiempo. Y observemos la audacia de esta profecía. Leamos el versículo 33, hermano. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella terraplén. Terraplén, amén. Tierra plena. Terraplén era un montículo, ¿verdad? Sí, sí, de tierra de usado tierra, sí. ahí. Amén, como una estructura. Como Amén. cuando echan un pisito, ¿no? Algo así. Ándale, Más alto, eso más era una alto, estrategia ¿verdad? para Como una ocultarse. amén. Exactamente. Subirse, hermano. Amén. Si uno de los 185,000 soldados asirios hubiera disparado accidentalmente una flecha sobre las murallas de Jerusalén, la palabra de Dios habría resultado inexacta. Ahí hay mucho que cortar. Amén, sí. Cuán hermosas son las promesas de Dios. Y añadió el versículo 34.
Amén. Por el- La palabra es en Dios. Amén. Amén, hermana. Amén. Amén, hermana. En Ya, él, amén. no creo que si, no sé si estaba usted, pero vimos este tema donde yo decía que el Señor no se encarnizó. Más adelante viene con estas personas. Ahorita lo tocamos. Sí, hermano, claro que sí. Por el camino que vino, volver. Léalo, hermana. Hermana, a ver, ¿quién sigue? Mi hermana. Léalo, por Por el favor. camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Esta fue una profecía específica y se cumplió Ujú, literalmente. literalmente. Leamos ahora el versículo 36 que nos anuncia la destrucción del ejército De asirio. Asiria. Y salió, a ver, Y hermano. salió el ángel del Señor y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo eran cadáveres. Quiero hacer una pequeña observación. Sí, Dice, hermano. salió el ángel del Señor, no el ángel de la muerte. ¿Ok? Es el ángel Sí, del el Señor. ángel. Adelante, mi hermana. Es una cuestión, Aleluya, hermana. gloria a Dios, amén. Imaginemos la escena que observaron por la mañana los hombres que estaban apostados en las murallas de Jerusalén. Los enemigos que tanto habían temido eran cadáveres, Sin vida. amén, sin vida. Ay, Exactamente. imagínense la escena. Imagínense Sí. la escena, hermana, y luego transportela ahora a la escena Así del es. Valle del Valle de los Huesos Huesos Secos, secos. donde los encarna. Sí. Pues aquí él, como le dio vida, hermano, también se la puede quitar sin Les dio derramar muerte. una Sola sola gota gota de de sangre. sangre, mi hermano, porque Dios aún es misericordioso Así es. para con todos, aún en la propia muerte de estos varones. Aleluya, es algo Tremendo, lo hermano. que decía anoche yo, hermano. Sí. ¿Cuántas cosas de la Biblia decimos, no? Pues nos sacude. Sí, Sí. no, Y no nuestra lo mente creemos. finita como que no lo asimila. No Lo alcanza. infinito del poder de Dios. Pero yo veo la misericordia, Sí. hermana, con estos varones. Amén. No lo destrozó, ¿verdad? Así No, como en la no. guerra Ey, que sí. ven por ahí en las películas Sí, representando. horrible. No, hermano, él Ey. solo pasó el ángel del Señor, hermano. Y fueron Se cayendo. quedaron dormiditos, como Dormidos. quien dice. Y allí la misericordia se perecieron. muestra para con esos hombres. También. Es tremendo, hermano. Amén. Sigamos. Ahí también hay mucho de Como qué que hablar. les dio un infarto a cada uno, Sí. ¿no? Y se cayeron. No, pues nomás Aleluya. se fueron durmiendo, hermano. Pues sí, hay, pues. hay que leer esa parte, ¿verdad? Amén. Sí. Muy bien. ¿Qué dice? Leamos ahora el versículo 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se estableció en Nínive. Aleluya. Gloria al Señor. Y ahora veamos qué le sucedió con el rey de Asiria. Leamos el versículo 38, donde dice, y aconteció. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Andramelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. ¡Wow! Sí, tremendo, Qué hermano. tremendo, Literalmente ¿verdad? se cumplió lo que dije. Espada morirás, hermano. Y lo Espada. cierto es que fue muerto por sus propios Hijos. hijos. Cuando yo estaba viendo esto, dije, oh, Cristo. ¿Sí me entiendes por qué? Sí, Porque hermano, sí. es que, mire, hermano, Amén. pudiéramos, muchos lo pueden calificar, pero es que el orgullo, hermano, es el pecado más fuerte que puede haber, porque un ángel de luz se vistió de orgullo, se vistió de orgullez, quería ser igual a Dios, y no quería ser igual a Dios, quería ser Dios. Dios, Sí. quería Y ser hermano, y su Dios no comparte la gloria con nadie. con nadie. Aleluya. Entonces ahí, mi hermano, Dios hace justicia, ¿verdad? Pero también hace Aleluya. misericordia. Amén. Hace misericordia y tú no lo podrás entender, hermano. Amado, escuche, ya vamos Sí, vamos a terminar con terminarlo esto, y, hermano. y luego ya, anotamos amén. ahí con eso, hermano. La historia secular confirmó el hecho de que Sennacherib fue asesinado por sus hijos. Fue aproximadamente en aquel tiempo en el que el gran reino de Asiria comenzó a desintegrarse y finalmente fue conquistado por Babilonia. Dios ya le había permitido conocer a Isaías que él estaba preparando un reino que se encontraba sobre las orillas del río Éufrates, que sería el que conduciría al reino de Sur o Judá, que era el mismo, Sí. al cautiverio. Amén, hermano. Dios sabía que aunque había liberado a su pueblo por medio de un gran milagro en los días de Ezequías, pronto llegaría el día en que nuevamente tendría que decirles las palabras que encontramos en Isaías 1:4,
que dice: hay nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron al Señor, han despreciado al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Estas palabras suenan muy fuertes. Muy fuerte. Amén, pero Sí. pues Pero es palabra de Dios. el hombre pecador, Amén. ¿verdad? Sí. Como una de las predicaciones de Jonathan Edwards, ¿verdad? Ujú. Que habla acerca de que el hombre pecador en manos de un Dios airado, Exactamente. ¿verdad? Que fue el comienzo de este gran predicador que surgió en el siglo XIX, casi a finales Finales 18. no, del 18, ¿verdad? 18, bueno, sí. Jonathan Como- Edwards, ¿verdad? Como los 100 Que- años, 200, ¿verdad? Por ahí. Más sí, a finales del siglo XVIII. Sí, Esa fue una de las predicaciones del gran avivamiento de esos tiempos. de esos Amén. tiempos de Amén. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con Dios no jugamos. Así es el Amén. mensaje principal, es el ¿Quiera mensaje principal, mi hermano. comentar algo, hermano? El mensaje principal de todo eso, Gloria hermano, a es su que Dios no santo puede ser nombre. llenado. El orgullo, no podemos agarrarnos de orgullo, hermano. Y en el No, siguiente así capítulo lo vamos a ver. Vamos a ver cómo es que también nosotros los hijos de Dios, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Después de que el Señor nos salvó, después de que el Señor nos dio vida, le pedimos Amén, vida, nos dio amén. la vida, nos sanó, Amén. también nos llenamos de orgullo, hermano, y es un pecado muy Reprobable. grande por el Señor, es Amén. abominable, reprobable por el Señor, porque con eso se originó el El primer orgullo. pecado El de orgullo, todo el universo allá Sí. en el tercer cielo, mi Que se hermano, quiso creer allí más en el que mismo Dios. trono de Dios, allí creado el ángel de luz vestido, y te va a dar ahí toda la descripción de este ángel, hermano, pero el orgullo llega. A pesar de que este hombre lo había hecho, hermano, el mensaje principal de aquí, hermano, para empezar, es que no nos debemos llenar de orgullo. El Señor, porque el que levanta, el que pone, levanta y quita naciones, reinos, es Jehová de los ejércitos, mi hermano. Y a veces, como lo dice en su pueblo, lo levantó contra su propio pueblo porque no entendíamos, lo levanta contra mí mismo porque no entiendo, porque no entendemos, mi hermano. A veces las enfermedades no vienen por ser pecador, sino porque no entendemos, Sí, porque el Señor quiere que volvamos a los caminos, porque el Señor, como dice acá, que se volvieron atrás, no quiere que tú, amado, escucha, vuelvas para ti, no te llenes de orgullo, porque toda la honra, la gloria y el poder será por siempre y para siempre, para Él, para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo, porque no hubo nadie, ni habrá en el mundo alguien que haya muerto por ti, por mí, en la cruz de Calvario. No hubo un padre que entregara a su hijo, Dios mismo encarnado en la figura de Jesús, pero tuvo que usar a la Virgen María para encarnarse y ser igual a ti y a mí, amado, escucha, ¿para qué? Para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que por medio de su sangre poderosa tengamos un camino, un puente hacia Jehová de los ejércitos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Palabras de Jesús, mi hermano, esas mismas palabras que yo te imparto. Estás batallando, estás navegando, mi hermano, tú, amado, escucha, varón, cristiano, dama, te quieres volver atrás, no te vuelvas atrás, sigamos refugiándonos amén, en la palabra, en el corazón, amén. en el sacrificio, volvamos a los pies de la cruz del Calvario, mi hermano. Aleluya. Amén. Y siempre daré la honra a Él, porque el orgullo no nos deja nada bueno, sino que destruye nuestra vida, mi hermano. Amén. Entonces ese es tu mensaje en esta tarde, hermano. Así es. Amado, escucha, no te vuelvas atrás, no te llenes de orgullo, porque Así es, todo amén. lo que está hecho, el dueño absoluto de todo, se llama Jehová De los de los ejércitos. ejércitos. Amén. Y yo le quiero decir a mi hermana, Amén. a mi hermana Luz, ¿verdad? ¿Cuál es la fe que nosotros profesamos, mi hermana? Gloria a Dios, hermano. Bueno, pues que muchas gracias, ¿verdad? Por estos momentos preciosos y maravillosos que Dios nos da, ¿verdad? Pero queremos decirles solamente, ¿verdad? Que abran su corazón, amén, para que reciban a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de sus vidas. Mire, si usted recibe a Jesucristo, no se va a arrepentir, ¿verdad? No se va a Amén. arrepentir. Y le queremos decir en esta tarde que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo te levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero no nada más vas a ser salvo, amada persona, sino vas a ser sano. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
Por eso te invitamos a que abras el corazón, que tu corazón sea tocado por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Amén. Recíbelo, no te vas a arrepentir. Amén, amén. Así, hermano, y así yo voy a pedirle a mi hermana Raquel, que mi hermana Raquel haga esa oración, que los guíe en oración, Sí, amén. para que ustedes puedan aceptar, arrepentirse sinceramente de lo que han hecho, y el Señor echará sus pecados al fondo del mar, y que tengan una vida nueva. Adelante. Amén, así es, querida persona, que si escuchaste este mensaje, porque este mensaje es joven, es de salvación, es eterno. Este mensaje es para ti, es para mí también, claro que sí. Y si estás ahí en tu casa, en tu carro, qué sé yo, si vas manejando y lo escuchaste en tu carro, oríllate. Es un momento muy solemne. Si has decidido, si estás cansado de esa vida sin Cristo, porque es una vida muy aburrida, sin sentido, sin propósito, pero si hoy vienes a los pies de Cristo, haz esta tan sencilla oración, pero hazla con fe y de todo corazón sincero. Amén. Y di estas palabras: amado Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, reconociendo que te he ofendido, que he pecado, como dijo ese hijo pródigo, contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo que Jesucristo nació, murió y resucitó para darme salvación, y en esta hora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entre en mi corazón, entre en mi vida. Te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Así, tan sencillo. Amén. Dice, ay, hermana, esa oración, si lo hiciste de todo corazón, ahora Hay busca fiesta en el una cielo. iglesia. Amén. Hay fiesta en el Amén. cielo, Hay así fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Si lo hiciste, corre y busca una iglesia. Busca a hombres y mujeres que prediquen la sana doctrina. Amén. Lee tu Biblia, ora y busca un lugar donde congregarte. Amén, pues vamos a entrar al momento de las oraciones, mi hermano. Nos quedan ahí todavía un poco de tiempo para leer algunas. Le digo a mi hermano que está en cabina si las puede poner o las Podemos orar por mi vecina. Claro que sí, mi hermana. Se llama Cristina. Amén, Para hermana, que Dios adelante. la restaure. Amén, hermana, adelante. Bendito Dios y buen Padre Bendito Dios y Celestial, buen mira Padre Padre Santo, Celestial, te Señor. pongo en tus manos a Estamos Cristina, delante de levántala tu Padre presencia, Santo, de ahí Señor, donde ella poniendo está en tus postrada, manos, Señor, Padre a glorioso. Cristina. Toma el control de Padre, su vida, te Padre pedimos por ella, Celestial, Señor, porque que tú yo tomes sé, el Señor, control que de tú su puedes vida, hacerlo, Padre, mi Señor. Dios. Ya, si los doctores no pueden, tú sí, mi Señor. Levantarla, Tú eres el sanarla, único tú Dios puedes verdadero, restaurarla, Padre mi Santo. Señor. Lo Te la pongo en creemos, tus Señor, preciosas bendito, manos, porque tú eres Señor. nuestro Sé tú, mi sanador Señor. y nuestro Levántala de allí libertador. donde ella Amén, está amén. postrada, Padre Jesús, Celestial. amén. Amén. Gloria a Bueno, su santo dice nombre. aquí Javier, mientras las pone mi hermano Javier Hernández Rodríguez, más bien. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, saludos a los cuatro. No me dice de dónde, ¿verdad? Muy bien, Lo dice- saludos, hermano. Sí, lo dice Roberto Ruiz. Oración por mi sanidad. Tengo diabetes. Sí. Amén, hermano. Roberto Ruiz. Sí, Roberto Ruiz, sí. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, en esta hermosa hora de bendito Dios, delante de su presencia, Señor, estamos, mi Dios. Mire, Padre, poniendo en sus manos, Señor, a Roberto Ruiz, Señor. Solamente usted sabe, Señor bendito, por lo que él, Señor, está pasando, Sí, mi Señor. Pero tú eres el único, Padre, que puedes controlar esa glucosa, Señor. Así es, Que Señor. puedes controlar, Señor, ese diabetes, Padre bendito. Esa azúcar, Señor, bendito Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú, bendito poder divino, obres de una manera especial y sanes, Señor, este cuerpo, Señor. Metas tu mano preciosa y saques todo lo que estorbe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos la sanidad, Señor, completa y total. Amén. Lo dice Mayela Rojas. Hermanos, oren por mi esposo, salvación, saludos a todos. Adelante, hermana Raquelito. Amén. Mayela Rojas por su esposo, por Por salvación. su esposo, Salvación. salvación. Amén, Sí. aleluya. Muy bien, Mayelas. Sigue orando, sigue creyendo que Él vendrá a los pies del Señor. Amado Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, venimos delante
de su presencia, Señor, pidiéndole por el esposo, por salvación, que él venga y tenga un encuentro personal, como lo tuvo Pablo, como lo tuvimos cada uno de nosotros, Señor. Ese encuentro maravilloso y sobrenatural. Padre, que su Espíritu Santo obre en la vida de ese hombre, de ese varón, esposo de nuestra hermana Mayela Rojas, Señor. Que ya pueda ver, Señor, esa promesa cumplida en su vida, Señor. Que Él venga y que juntos vayan a adorarle, que juntos oren, que juntos lean la Biblia, Señor. Concédale usted, mi Señor, la petición de su corazón. En el nombre de Jesús, reprendemos todo lo que estorbe para que el esposo de nuestra hermana venga a sus pies. Nuevamente en el nombre de Jesús, amén. Luis Vázquez, un saludo hasta Venezuela, gracias Amén, a Dios que siguen Luis. viéndonos, saludos enormes desde Venezuela, hermanos. Vázquez. Igualmente saludos enormes y le voy a pedir a mi Saludos. hermana una oración por Venezuela, mi hermana Vero. Sí, que- Bendito Dios y buen Padre Sí, Celestial. mi Mira, Señor. Padre Santo, te ponemos a esa nación de Venezuela, Sí, Padre mi Santo, te Señor, lo que está ponemos en pasando. tus manos. Sé tú, mi Amén, Señor, tú obrando de una difícil. manera especial, Padre Amén, glorioso. aleluya. Que seas tú tomando el control de los gobernadores de allí, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Elba Zapata, buenas tardes, podría pedirles oración por mi familia, mis hijos, en especial alejado de Dios. Gracias Padre Santo bendito, Aleluya, gracias por tu por presencia, por tu amor, por tu palabra, Señor. Tú eres omnipotente, omnisciente, estás en todos lados, Señor. Pido por Elba Zapata, Señor, que Sí, pide amén, por sus aleluya, gloria hijos, a tu Señor, santo porque nombre. están alejados de ti, Padre Santo bendito. Manda a Amén. esos ángeles Sí, en sus Padre. sueños, Señor, esos predicadores, esos evangelistas, Señor, Sí, al mi encuentro Señor. de ellos, Señor, que le lleven esa palabra, esa confrontación con tu palabra, con ese amor y con esa misericordia que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Pongo a Amén, los hijos amén. de Elba Zapata en tus preciosas y poderosas manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lo dice Lorena Aguilar, saludos desde Texas. Gracias, Lorena, gracias porque nos sigues en esta estación. Dice Abril López, oración por sanidad de mi ojo derecho, ¿no? Cataratas. Hermana Raquelito, por Ah, ¿cómo se llama mi hermanita? Abril Abril López. Abril. Y por todos aquellos que estamos, Con tenemos problemas ¿verdad? en los ojos, mi hermana. Amén, por favor. aleluya. Amado Señor y buen Padre, nos allegamos a su palabra que dice ahí precisamente en el libro del profeta Isaías que por su llaga nosotros fuimos curadas, fuimos sanadas, lo creemos, Señor. Por mi hermana Abril López, Padre, yo la pongo en sus manos creyendo, Padre, y pidiéndole que usted traiga esa sanidad. Reprendemos toda catarata, toda enfermedad de la vista, Señor. Todas aquellas personas que tienen problemas de glaucoma, Amén, Señor, Señor, de aleluya. cataratas, Señor. Toda infección en los ojos, toda enfermedad en los ojos, la reprendemos en el nombre de Jesús y creemos que por la llaga de Jesucristo en la cruz del Calvario fuimos sanados. Y mi hermana Abril López es sanada, Señor, por su amor, por su misericordia y por el poder, Señor, de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, dice Héctor Torres, buenas tardes, oración por mi esposa, tiene cáncer terminal y quiero pedirle a mi hermana Valles que en especial Torres. también por mi hermano, pero también por todos aquellos que Que en este tienen momento cáncer. tienen cáncer, Ay, el amén. cáncer físico y el cáncer espiritual. Adelante, mi Así hermano. es. Ay, Dios mío, qué dolor Tan fuerte. Amén, Aleluya. Y Señor. poder. Aleluya, que sí, Por me pegó hasta mi Jesús. corazón. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios grande, Señor. Porque sabemos que tú eres, mi Señor, un Dios de sanidad, Señor. Un Dios, bendito Dios de liberación, Señor. Que liberas, Señor, cada una de aquellas enfermedades, Señor. Que sanas cada una de aquellas enfermedades, Señor. Esas enfermedades, Señor, de cáncer, Padre bendito. Mira, Padre, yo te ruego y te pido, mi Dios, por cada una de las personas que están pasando, Señor, por esta enfermedad, Señor. Que tú, mi Dios, pongas tu mano santa, que tú pongas tu mano de poder, Cordero de vida, en cada una de estas personas, Señor.
que tú pongas tu mano santa, poderosa en esta persona, Señor, que está sufriendo, que está padeciendo, Señor, de estas enfermedades tan malas, tan dolorosas, mi Dios. Señor, pero sabemos, Señor, que tu poder es grande, Señor del cielo. Es más grande, Padre bendito, que todas las enfermedades, Padre. Por eso en esta hora, Padre, delante de tu presencia estamos, Sí, Señor, aleluya. poniendo en tus santas y preciosas manos a todas las personas que están padeciendo de estas enfermedades, Señor. Principalmente, Señor, por esta oración, Amén, por este Señor. varón que pidió por su esposa, Padre bendito. Levántalos, Señor. Levántalos para que tu nombre sea exaltado, Señor, glorificado, mi Dios. Y que ellos puedan dar testimonio, mi Señor, de la sanidad que tú hiciste, Señor, con ellos, Padre, Amén, con Señor. ellas y con ellos, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Gracias a Dios, aleluya, hermanos. Pues, Gracias, Señor. Bendito ya no Dios tenemos más poderoso. oraciones, hermano. Pues yo le voy a pedir a mi hermana Raquel que ore por nuestra iglesia, por nuestra congregación y Amén. por sus líderes principales, mi hermano. Amén, claro que sí. Como ya lo dijo la hermana Vero, venimos del Centro Evangélico Vida Nueva, de las Asambleas de Dios. Aquí estamos, Pitaya 6828, a la orden. Nuestros servicios, ya me extendí, ¿verdad? Son los martes oración a las 7, miércoles servicio a las 7, todos los días tenemos oración de 10 a 11 de la mañana, diferentes grupos de oración. Está abierta esa hora la iglesia de 10 a 11. Tenemos nuestro servicio dominical a las 11 de la mañana el domingo y el servicio evangelístico de 12 a 2 de la tarde o un poquito más según. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Nena, nuestra pastora Elena Pérez, viuda de Monares, su hijo José David. Amado Señor y buen Padre, en esta hora venimos poniendo nuestra iglesia Vida Nueva, Señor, en sus preciosas manos, a nuestra hermosa pastora que ahorita anda, Señor, en el trabajo, Señor, de la sección, Señor, del distrito más bien, Señor, norte de Chihuahua, allá en la ciudad de Monterrey, que usted nos la guarde, nos la cubra con su sangre preciosa, Señor, que usted siga bendiciendo su vida con salud, Padre, sus hijos, Señor, a su hijo José David, nuestro pastor asociado, Señor, que usted siga lo guardando, sígale dando conocimiento, inteligencia, sabiduría, temor reverencial, Señor, guarde su familia, su bella esposa, su hijo, su hija, Señor, y a la iglesia en general, cada maestro, cada líder, cada miembro de la iglesia Vida Nueva. Todo esto lo ponemos en sus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y así, Padre Santo, seguimos orando, Señor, para que siga siendo tú, Señor, que siga guiando este ministerio, Así, siendo aleluya. una luz radio, Señor, que seas tú el que Amén, provea, Señor, aleluya. que seas tú el que ponga la palabra en nuestras bocas, Así es, Señor, Señor. que seas tú, Señor, el que diga, sigamos adelante o hasta Así es, aquí, Señor. Señor, que seas tú dándonos las fuerzas necesarias, Señor, el ánimo, Señor, las fuerzas, la visión para seguir adelante. Bendice a Martín, bendice a mi hermano Luis, bendice a mi hermana Lili, bendice a mi hermano Adán, bendice a mi hermana Vero, bendice a mi hermana Raquelito, que son patrocinadores de este tiempo al aire, Señor, de este tiempo de evangelización, Padre. No permitas que nuestro desánimo carnal, Señor, se interrumpa lo que tú quieres lanzar, que la palabra sea leída y que el rema sea lanzado por medio de estas ondas hercianas, Señor. Sé tú, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Sé tú, Señor, inundándonos a toda verdad y a toda justicia con tu Santo Espíritu, Señor. Que seas tú, Señor, porque ahí mencionamos y se ha mencionado mucho en este estudio, Señor, en aquel día, Señor. Que ese día, Padre Santo, bendito, particular de cada uno de nosotros, podamos terminarlo con paz, con tranquilidad y decir, Señor, hasta aquí hemos llegado y hemos hecho lo que tú has querido, Señor, conforme a tu bendita y santa voluntad. Bendice a esta estación, Señor,
a mi hermana Pati, a Isaac, a su esposa, a sus hijos, Señor, tócalo, restablécelo, Señor. A veces la rutina diaria, Señor, nos hace caer en cuestiones que no vienen de ti, Padre, pero tú dales las fuerzas, la visión, lo que ellos necesitan, a las estaciones hermanas que difunden tu palabra, bendícelos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendito. Amén. ¿Algo más que quiera hablar mi hermana Vero? No, hermana. Bueno, hermanos, pues miren, mis hermanos, pues ya nos vemos próximamente aquí en Radio Chequina 95.1, una estación con poder. La semana que entra seguiremos ya en nuestro mensaje normal, pero como cada 15 días los esperamos mi hermana Raquel, mi hermana Luz Elena Valle, mi hermana Vero, y primeramente Dios, yo estaremos aquí impartiendo esta preciosa, hermana, esta preciosa estudio de esos 66 libros de Isaías, con la ayuda tremenda de mi hermana Raquelito, mi hermano, que Dios me la puso en mi mente, una gran maestra, una gran, he aprendido de ella, mi hermano, yo se lo digo con toda humildad, de cómo ella escudriña la palabra. Amén. Porque el que la eligió se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Adelante, mi hermano. Y ahí te culminarte en que si Dios te sanó, si Dios hizo algo en tu vida para honra y para la gloria de Dios, llama a estos teléfonos que aparecen allí, llama y testifica de la gloria, las glorias y las misericordias que Dios ha tocado tu vida. Y pues los esperamos el próximo jueves aquí de 5 a 6:30 de la tarde por esta estación Radio Chequina 95.1 FM, una señal con poder. Ven.